¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Para mí es un gusto, como todos los miércoles, estar con ustedes meditando, reflexionando sobre la palabra de Dios. Híjole, ya estamos terminando esta década y la vamos a terminar con un grave problema de epidemia asociado con grandes problemas como el económico. Y sabemos que el año que viene, 2021, nos esperan unos 6 meses difíciles. Así que hasta este momento parece que vamos a seguir rodeados de crisis durante todo ese tiempo. Y pensando en qué quisiera comentarles en esta mañana, mi mente me llevó a una porción bíblica cuando el Señor estaba cruzando el mar de Galilea, iba junto con sus discípulos e iban cruzando precisamente a la región de los Gadarenos. En la historia bíblica de Marcos capítulo 4 o 5, 4, dice que vio una grave tormenta que casi los hace naufragar y el Salvador estaba dormido en la barca y lo tuvieron que despertar como que si no se hubiera dado cuenta del peligro, ¿no? Y antes de que sucediera que se fueran a hundir, él le ordenó a la tormenta que se parara y la tormenta cesó. Pero la clave de este versículo no es que lo despertaron y paró la tormenta. Esa es otra predicación. Pero antes de partir de la salida de Galilea, él dijo unas palabras que deben de resonar en nuestro corazón en estos tiempos de tanta incertidumbre. En Marcos 4, versículo 35 dice así, al inicio de esa historia de la tormenta: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Fíjese muy bien la palabra de Jesús, que antes él determinó pasemos al otro lado, ellos iban a pasar al otro lado porque es palabra de Dios. ¿Cómo debemos interpretar en nuestra vida esta palabra ejecutiva de Jesús cuando dice pasemos al otro lado? Mire, cuando Dios nos ha dado una promesa, esta promesa se va a cumplir aunque haya grandes dificultades en la vida que inclusive traten de impedir el cumplimiento de ella. Porque si Dios dijo, yo te voy a dar X promesa, Él la va a cumplir. Ese es el equivalente a pasemos al otro lado. Y aunque haya una tormenta, van a pasar al otro lado. Cuando hay una promesa, no importa los problemas, Dios va a cumplir su promesa. Entonces debemos de aprender el principio de paz con Dios, en donde debemos de tener la seguridad de que las promesas de Dios serán entregadas en el tiempo de Dios y no cuando sea nuestro deseo. Es decir, Dios, de ser necesario, va a cambiar las condiciones de la naturaleza o las leyes de la naturaleza van a ser cambiadas de ser necesario. Como por ejemplo cuando el Señor prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. Y Sara se embarazó siendo una mujer de 89 años y a los 90 tuvo su bebé. Dios cambió toda la naturaleza la naturaleza de Sara, para que pudiera tener un hijo a los 90 años. Así que por eso debemos de tener esa paz entre Dios en nuestro corazón, como la tuvo Cristo cuando dormía en plena tormenta y dijo, pasemos al otro lado. Por eso se durmió, porque ya había dicho, pasemos al otro lado. Aunque hubiera venido el infierno completo en una tormenta, no iba a pasar nada, porque Dios había dicho, pasemos al otro lado. Él se tuvo que despertar y echar fuera ese espíritu de tormenta, mejor dicho, esa tormenta, detenerla, se hiciera paz y que los discípulos no se pusieran más nerviosos. Pero si no hubiera dicho nada, de todas maneras hubieran llegado al otro lado, porque Jesús dijo, pasemos
al otro lado. Así que cuando Dios habla, ni el infierno completo podrá cambiar o cancelar lo que Dios Todopoderoso le prometió. Entonces, la clave es esta: anote en algún lugar visible las promesas de Dios y estando viéndolas todos los días, debemos declarar la fidelidad de Dios y un día se cumplirá, aunque cambien las circunstancias de las leyes de la naturaleza por el bien suyo. Ha sido un privilegio recordar este principio de fe, de que si Dios dijo, Dios lo hará. Muchas gracias, buenos días y que Dios les bendiga.